Vayomer Hashem tzakat Sodom ve'Amorah ki rabá vejatatam ki keveda meod. Dijo Dios, el clamor de los habitantes de Sodom y Amorá, de Sodoma y Gomorra, así los traducen, es muy grande, y su pecado también. Erdana veré a que tzakataba elai azukala, bimlo eda. Bajaré y veré de qué se trata este clamor. Y Beifnu misham anashim beilchu Sodoma, y fueron los ángeles, ¿sí? Fueron los ángeles a Sodom, a la ciudad de Sodoma, y Abraham estaba todavía hablando con Dios. Sí, los versículos están describiendo la parte previa a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sodoma, los habitantes de Sodoma y Gomorra, sí, eran 5 ciudades. Estas dos eran las principales, por eso los versículos las mencionan solamente a ellas. Tenían un nivel de maldad proverbial, sí, eran famosos por su maldad, a grado tal que si recordando la historia, Dios eventualmente decide destruir estas ciudades. Y Dios le dice a Abraham que va a destruir estas ciudades. Veigash Abraham vayomar, y se acercó a Abraham y le dijo a Dios, Aftispet tzadikim rasha, ¿acaso vas a destruir al tzadik, al hombre bueno, junto con el malvado? Es cierto que hay personas malvadas allí, pero también hay hombres buenos, hay tzadikim. ¿Acaso vas a destruir al tzadik con el rasha? Quizás haya 50 tzadikim dentro de la ciudad. ¿Acaso no puedes perdonar a todos por esos 50 tzadikim que están en ella? Jalil aleja masot adavar hazel amit tzadikim rasha. Eso no es impensable de ti matar al bueno junto con el malo. Y una frase tremenda, Ashofet kol haaretz lo yaseh mishpat, el juez de toda la tierra no hará justicia. Es cierto que aquellos que son muy malvados merecen morir, sí, quizás. Pero hay hombres buenos, el juez de toda la tierra no hará justicia. Y Dios le responde, si hay 50 tzadikim en la ciudad, perdonaré a todos por ellos. Y Abraham le responde, perdón por hablarte así, yo soy polvo y ceniza, quizás de esos 50 falten 5. Y Dios le responde, no los voy a destruir por esos 45. Y Abraham continúa, quizás haya 40. No los voy a destruir, dice Dios, no los voy a destruir por esos 40. Quizás haya 30. ¿Sí? Comienza a negociar con Dios. Y le dice, no, si hay 30, no los destruyo por esos 30. Perdóname por insistirte, si estoy traduciendo libremente, pero quizás haya 20. Dios le responde, no los destruiré por esos 20, por el mérito de esos 20. Perdóname por hablarte otra vez, pero quizás haya 10. Vayomer lo ashchit babur asara. Y respondió Dios, no los voy a destruir por esos 10. Vayele Hashem kasher kila ledaber el Abraham, ve Abraham yashav limekomo. Y no había ni siquiera 10. Y había un precedente, sí había un precedente legal de que también en la época del diluvio, pues por menos de 10 es el número necesario para que se pueda haber un grupo de personas suficiente para que se pueda también influenciar a los demás. Entonces por
por 10 Dios perdonaría a todos, porque hay posibilidad de cambiar de caminos. Menos de 10 pues ya no son suficientes como para, el mérito no es suficiente, como para que se perdone a todos. Entonces tenemos aquí, digo, es curioso, todo el diálogo es bastante curioso, porque ¿para qué Dios le dice a Abraham? ¿Para qué Dios le dice a Abraham lo que va a hacer? Normalmente Dios no le informa a la gente lo que se dispone a hacer. ¿Sí? Digo, algo me sucede, o a alguien, o a otros, o a Abraham, Jacob. Dios no avisa. Dios actúa. ¿Para qué le avisa? ¿Para qué le dice a Abraham lo que se dispone a hacer? Por el otro lado, Dios ya sabe lo que va a decir Abraham. Dios ya sabe que Abraham va a rezar por ellos. Y ya sabe que va a rezar por 50, 45, 40, 30, 20, 10. Y Dios ya sabe que no hay 10. Entonces, ¿para qué le avisa? Si de todas maneras va a ser, si lo hizo para que Abraham rece por ellos, pues Dios ya sabe que esos rezos van a ser inútiles porque no hay el mérito suficiente. Y curiosamente, este episodio aparece inmediatamente después de la promesa que le da Dios a Abraham de que tendrá hijos. Poco antes. Abraham no podía tener hijos. Y Dios le dice que va a tener hijos y le cambia el nombre. Ya no será Abraham, sino será Abraham. Dice el versículo, ¿por qué se llama Abraham? Porque será Amon Goim. Será padre de muchas naciones. Entonces la pregunta continúa. ¿Por qué Dios le avisa a Abraham lo que va a hacer si de todas maneras no va a funcionar? Y la respuesta, por lo menos una posible respuesta es porque Dios le está tratando de dar a Abraham una lección acerca de lo que significa ser padre de naciones. Te cambié, ¿sí? Dios le cambia el nombre a Abraham. Ya no será Abraham, sino Abraham. Vas a tener un nuevo rol. Vas a tener hijos y ahora de tus hijos saldrán muchos pueblos, como efectivamente sucedió. Si ahora vas a ser padre, pues debes aprender a ser responsable por ellos. Ser padre significa que tomas responsabilidad por lo que tus hijos hacen. Ser padre de naciones implica la responsabilidad de ser responsable de esas naciones de las cuales tú tienes cierto grado de influencia. No importa si no puedes hacer nada. Quizás, como el caso de Sodom, que no podía hacer nada. El hecho de no poder hacer nada para evitar el decreto divino no te exime de la responsabilidad de hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Mínimo rezar. Por lo menos rezar. Si tienes posibilidad de hacer algo más, debes hacer algo más. Si no puedes hacer nada para beneficiarlos directamente, por lo menos reza por ellos. Y un par de veces he mencionado lo que Ramoshe Shapira, que falleció, lo que una vez me dijo Ramoshe Shapira cuando vino a México. Ese es uno de los rabinos, falleció, uno de los rabinos que por lo menos en el área de filosofía judía era de los principales en Israel. Vino a México y como yo tenía en Israel mucho contacto con él, entonces pues ya se organizó una clase privada para un grupo pequeño de personas. Estábamos en la casa de alguien y en lo que comenzaba la clase que él iba a dar, Ramoshe Shapira, sí, me llama y me dice, oye Elisha, le digo, sí,
Me di cuenta del aeropuerto para acá, me di cuenta que había mucha gente pobre. Le dije, sí, en la ciudad y en México hay mucha gente pobre. Le digo, no sé si una parte importante, ¿sí? No la mayoría, pero gran parte de la población mexicana vive por debajo del nivel de pobreza. ¿Sí? Hay mucha gente pobre. Y me responde, ¿y qué estás haciendo tú por ellos? Y le digo, ¿debo hacer algo por ellos? Me dice, ¿seguro? Pues obvio. Le digo, ¿qué puedo hacer? Me dedico a la comunidad. Me dedico a dar clases, de ayudar a lo que pueda, a la gente que me rodea, a mi familia, a la gente que conozco. ¿Sí? Digo, ¿a cuándo? ¿A qué horas? Dice, mira, hay prioridades. ¿Sí? Primero está tu hermano antes que tu primo. Pero si puedes ayudar a tu primo, porque tienes que ayudar a tu primo. Si exactamente en el mismo momento tu hermano y tu primo te piden ayuda, debes primero ayudar a tu hermano, siempre y cuando sean las mismas necesidades. Necesidades semejantes se presentan simultáneamente. Hay prioridades a quién más, a quién ayudo primero. Pero eso no te exime de ayudar al otro cuando puedas. Digo, pues, ¿a qué hora? No tengo tiempo. Dice, bueno, por lo menos reza por ellos. ¿Rezas por ellos, Elisha? No. La verdad es que nunca en el Misheberach he incluido a la delegación Iztapalapa. O sea, nunca lo he hecho. O sea, digo, desde entonces sí lo hago, ¿sí? No, o sea, pero nunca se me había ocurrido incluir o sea, nunca se me había ocurrido siquiera de que tengo que hacer algo por los que viven en Chalco. Abraham tampoco podía hacer nada por ellos. Bueno, pero por lo menos reza por los habitantes de Sodoma. Oye, pero no compare, los habitantes de Sodoma son unos rashaín. Eso no es problema tuyo. Eso es problema de Dios, de cómo los juzga. Tú tienes que hacer lo posible para salvarlos. También al que no es bueno, por lo menos reza que deje de ser malo. Algo. Sí. Es decir, ayudar a la persona que es como yo, eso es Gesed. Gesed comparte. Hay una discusión en los sabios acerca así. Las palabras hebreas en la Shona Kodesh tienen un origen en 3 letras o en 2 letras. Sí, es una discusión ya en los gramáticos de la Shona Kodesh. ¿Sí? Yihus. ¿Sí? Yihus es el abolengo que uno tiene, ¿sí? El parentesco. El parentesco que uno tiene. La raíz, ¿sí? Het, Samech, ¿sí? Gesed, Yihus. Uno asume con frecuencia que el Gesed es con aquellas personas que son como yo, con los que comparto. Y sí, efectivamente es mucho más fácil hacer Gesed con aquellos que son como yo, ayudar a aquella persona que es como yo, que ayudar a aquella persona que contradice mi manera de vivir. Pero el Gesed también va más allá. Le decía a un amigo, ese ejemplo, cuando yo veo bien de cerca, entonces bueno, tengo buena vista, pero si veo bien de cerca y veo mal de lejos, pues es miopía. Cuando los que están cerca los veo bien y los que están lejos no los veo bien y por lo tanto los ignoro porque no los alcanzo a ver, porque están... ¿sí? Y dejo de ayudarlos porque no los veo, pues eso es miopía moral.
sigue siendo miopía. Lamentablemente vivimos en una comunidad en la cual debemos, o tenemos que, no sé si debemos, y no quiero hacer juicios de valor, pero la dinámica social es, necesitamos protegernos. Y para protegernos debemos de cerrar filas. Y hay muchas leyes en el judaísmo que están destinadas a evitar la asimilación. Bishulakum, Patakum, ¿sí? Muchos. ¿Por qué? Para evitar demasiada intimidad. Y eso provoca eventualmente que uno se asimile. Pero uno se asimila cuando uno está dispuesto a dejar lo suyo por lo otro, cuando uno no valora lo suyo. Cuando uno está convencido del valor de lo propio, y uno lo conoce y está convencido de que tiene valor, las posibilidades de abandonarlo y dejarse llevar por la seducción de lo externo son muchísimo menores. Y además, ¿por qué el hecho de dejar de ayudarlo va a ser lo que te permite seguir como judíos? ¿Sí? Hay leyes y uno debe respetarlas. ¿Sí? Bishulakum, ¿sí? Patakum, Halafakum, ¿sí? Todas aquellas leyes que los sabios establecieron para evitar la asimilación. Pero de todas maneras, si necesitan ayuda. Si necesitan ayuda, tienes que ir a ayudarlos. ¿Sí? Y además, si estás ayudando, estás en una posición activa. Normalmente los que son influenciados son los que están en una posición pasiva frente a aquel que los ayuda. Aquí, en este caso, cuando uno es el que toma una posición activa de ayudar, las posibilidades de dejarse influenciar son mucho menos. ¿Sí? Y esa es la regla en Kashrut. Esa es la regla en Kashrut. Cuando polet el sabor de un keli, el tam de un keli, lo bolea. Con el keli, sí, una ley en Kashrut de que cuando está expulsando el sabor prohibido o el sabor de un recipiente, no absorbe otros sabores. Cuando polet lo bolea. Cuando influye a los demás, no se influencia tanto por ellos. Cuando ayuda a los demás, su posibilidad de ser afectado es mucho menor a que si uno toma una posición pasiva ante ellos y receptiva. Hay una de las mitzvot de la Torah es Ve'alachta v'derachav. Ve'alachta v'derachav significa que uno debe actuar como Dios actúa. Digo, son versículos. Son versículos, sí, y también aquí aparece en Masejet Megillah. Aparece en el Talmud, Megillah Lamed Alef. Omar Rabbi Yochanan, dice Rabbi Yochanan, Bechol makom she'ata motze gedulato shel HaKadosh Baruch Hu, sham ata motze an vetanuto. En todos los lugares donde aparece la grandeza de Dios, allí encontrarás su humildad. Davar ze katuv b'Torah, veshanui v'neviim u'meshulash v'ketuvim. Y esta idea, que en todo lugar donde aparece la grandeza de Dios, allí encontrarás también su humildad, está enseñado en la Torah, en los profetas y en los ketuvim, y en los escritos. Dice en la Torah, Ki Hashem Elokeichem hu Elokei Elokim ve'Adonai Adonim. Ha'el hagadol hagibor ve'anorah, asher lo yisaf fanim ve'lo yikat shochad. Dice en la Torah, Dios es el Dios de todos los dioses y es la mayor fuerza de todos y el Señor de todos. Ha'el hagadol hagibor ve'anorah, un Dios grande, poderoso y temible, que no muestra favoritismo ni tampoco acepta sobornos. Soborno significa, ya que yo hice una mitzvah, Dios, perdóname este pecado porque hice esta mitzvah. Eso es sobornar a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Te doy algo y tú me quitas algo. ¿Sí? Te doy dinero y me quitas la infracción. Eso es soborno. Haces una mitzvah y esperando que Dios te perdone la transgresión que hiciste,
Dios no acepta sobornos. Vekatuv Batrei, y está dicho, ¿sí? Está dicho inmediatamente después. Ose mishpat yatom ve'almaná ve'oev ger latet lo lechem ve'simla. Protege al huérfano y a la viuda y ama al converso, al extranjero, para darle pan y ropa. Shanui vanevim, y está dicho otra vez en los profetas. ¿Sí? Por si no quedó claro, Dios te lo vuelve a decir. Kiko amar, así dijo Dios, Ram benisa, shohenad bekadosh shemo, marom bekadosh eshkon. Así dijo Dios, es elevado y habita en las alturas, sagrado es su nombre. Elevado y en las alturas y en lo más sagrado moraré. Y en el mismo versículo, Vedakaush fal ruach, la hayot ruach shefalim, o la hayot lev nitkaim. Y también al triste y afligido de espíritu, para darle vida a los humildes y para revivir el corazón de los tristes. Ahí en el mismo versículo, donde se muestra la grandeza de Dios, no solamente en que vive en las alturas, sino que está dispuesto de proteger al huérfano, a la viuda, al converso, al forastero, al triste, al deprimido, al humilde. Meshulash v'ketuvim. Zambru shmo, solo le roje ba'arabot, beya shemo ve'alzu lefanaf. Canten a su nombre, y aquel que cabalgue en las alturas, ¿sí? No sé qué significa esa metáfora, pero debe ser algo muy grande porque... ¿sí? Ve'alzu lefanaf, y alábenlo. Y inmediatamente después, el versículo siguiente dice, Uchtib batrei, avi yetomim bedayan almanot, Elohim bemeom kocho. Es el padre de los huérfanos y el protector de las viudas. Es Dios que habita en las alturas. La grandeza de Dios se ve no solamente en su aspecto trascendental y que es la fuerza más poderosa que exista, sino en el hecho que protege al huérfano, a la viuda, al pobre, al humilde, al converso. ¿Sí? Incluso hay una advertencia terrible con respecto al converso. Dice, no te metas con él porque Dios está de su lado. Con la huérfana y la viuda también. En verdad, consejo ya entre amigos. Conocen a un huérfano, háblenle de usted. Háblenle de usted. Porque uno lo ofende, te metes contra Dios. ¿Hiciste sentir mal al huérfano? ¿Ofendiste a la viuda? O sea, Dios ya te puso en su lista, en los 10 más buscados por Dios. Dios ya te puso. Y Dios no acepta sobornos. Dios no acepta sobornos. Ose mishpat la'ashukim noten lechem le're'evim. Salmo 146. Hace juicio a los oprimidos y le da pan a los hambrientos. Hashem atir asurim, mi Dios libera a los presos. Hashem shomer et hagerim, yatom ve'almaná yeoded, bederek reshaim yeavet. Dios cuida a los conversos. Dios los cuida. ¿Lo quieres ofender? Dios los cuida. Yatom ve'almaná, gerim yatom ve'almaná, al huérfano, a la viuda. Yatom ve'almaná yeoded. Y protege, ¿sí? Protege al huérfano y a la viuda. Y el camino de los malvados los hará perecer. Yavet. Yimlo Hashem leolam Elokai Tzion ledor vador aleluká. Dios reinará para siempre. Si una de las mitzvot de la Torah es ser como Dios, pues eso implica, tienes que ayudar a los que
al que no quieres ayudar. Sí, y lo vuelvo a mencionar. Sí. Cuando era niño vivíamos en la colonia Guerrero. Es una calle en la colonia Guerrero que da directamente a la antigua estación de trenes, la que era estación ferrocarril en Buenavista. Ya no está la estación de trenes, ¿sí? pero cuando yo era niño todavía estaba y por lo tanto era común, tal como sigue siendo común, que las personas de campo venían a la ciudad a probar suerte. Entonces era común que llegaban del ferrocarril de Zacatecas, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, y campesinos, ¿sí? No con maletas, con las bolsas de mercado. En las bolsas de mercado y en cajas de cartón llevaban su ropa. Venían a la ciudad. Allá no tienen cómo mantener a sus hijos. Se traen a toda la familia con su ropa en bolsas de mandado, ¿sí? Con las bolsas de mercado. Era común, por lo tanto, que en las calles alrededor del centro de la estación de ferrocarriles, uno encontraba constantemente personas, ¿sí? Campesinos, personas muy humildes, ¿sí? Socioeconómicamente muy humildes, y también muchos de actitud muy humilde, que llegaban con su familia y simplemente pues, no tienen dinero para el hotel. O sea, si tuvieran dinero para el hotel, no vendrían. ¿Sí? Entonces se quedaban a dormir allí en la estación. O si los corrían, entonces allí en la calle, las calles cercanas a la estación de trenes. Nosotros vivíamos a una cuadra de ferrocarriles. Y mi mamá, pues, siempre cuando veía que había una familia, que estaban ahí, la familia ahí en la banqueta, pues mi mamá los traía a la casa. Entonces siempre, con mucha frecuencia, más veces de las que me puedo acordar, pues, llegaba a la casa y de repente pues, llego en la noche y así como que pues, en mi cuarto ya hay una familia. Entonces digo, mamá, ¿qué anda con esto? O sea, no, pues, estaban aquí en la cuadra, estaban en la esquina y les dije, ¿qué pasa? Entonces ya te toca dormir en la sala. Sí, me toca dormir en la sala. A mí y a mis hermanos, o sea, y eso muchas veces sucedió. Persona muy buena mi madre, o sea, en verdad. Y le digo, ¿qué dice? No, pues ya le dije que venga a la casa. Ya, se quedó en la casa. Sí, mi mamá lo bañó, o sea, vivía en la calle desde hace mucho tiempo, o sea, no sé cuántos meses sin bañarse. Mi mamá lo bañó, o sea, le tiró la ropa, le compró ropa nueva, le cortó el cabello, se quedó en la casa como 2 o 3 meses, le consiguió trabajo. Ya, como que darle 10 pesos no va a ayudar en nada. Él no necesita 10 pesos, también los 10 pesos, pero necesita bañarse, necesita conseguir un trabajo, necesita dejar la calle. ¿Sí? A mí me daba asco acercarme a él. Y mi mamá lo bañaba. Oye, ¿lo conoces, mamá? No, pero estaba allá abajo y necesitaba ayuda. Digo, sí. O sea, a mi mamá subirá al cielo, pero sin prisas, todavía, o sea, no me urge. O sea, ya a su tiempo, sí, o sea, ya que se vaya. Una de las reglas de Kashrut con respecto a las aves hay ciertas aves que son kasher, otras que no son kasher. Y los sabios dan razones. La Torah no indica cuáles son las reglas para identificar las aves kasher y las aves que no son kasher. Los sabios son los que indican ciertas señales. Una de ellas es que las aves de rapiña no son kasher. El halcón, el águila, el buitre, ¿sí? Entonces, algunas de las razones que mencionan algunos de los sabios, una de las razones que mencionan algunos de los sabios es porque si el hecho de alimentarse de la carroña no es una virtud, no es una virtud moral que dentro del ser humano, dentro del Yehudí, pues es bueno asimilar. Entonces, bajo este principio de que somos lo que comemos,
Entonces, por lo tanto, si es de que es una ave de rapiña, pues no queremos comerla, porque eso de alguna manera va a influenciar a nuestra personalidad. Ese es como ejemplo, sí, con las aves de rapiña. La cigüeña, la Hasidah, pues, debería ser kosher. Se llama Hasidah, Gesed. Entonces dicen los sabios, pero entonces ¿por qué el versículo menciona que la Hasidah no es kasher? Si es que, según ese principio de que es bueno comer aquellos animales y adoptar sus virtudes, y que es bueno evitar ciertos animales para evitar sus defectos que podrían ser transmitidos a través de la ingestión de su carne, pues aquí tiene la Hasidah de que hace Gesed, entonces por lo tanto sería bueno que nosotros la comamos para fomentar el Gesed. Responden los sabios, hace Gesed con los suyos, pero no hace Gesed con los otros. ¿Hace Gesed con los tuyos? Qué bueno. No es suficiente para qué. No es el tipo de Gesed que queremos que el pueblo de Israel adopte. Si es un Gesed que solamente es con los tuyos, pero que no ve bien al de lejos, pero que aquel que no es como tú lo ignora, eso no es el Gesed que nosotros queremos adoptar. Digo, es difícil cuando como comunidad necesitamos protegernos. ¿Sí? Y el rechazo al no judío, lo cual ha sido una constante histórica a lo largo de los últimos 1000 años por lo menos, lo cual entiendo perfectamente por el mecanismo psicológico que se produce a través de recibir agresiones y hostilidad de las sociedades, de muchas de las sociedades no judías donde vivimos. ¿Cómo quieres que yo ame a aquellos que durante siglos me persiguieron? Es difícil. ¿Sí? Entiendo el mecanismo psicológico por lo cual tratamos de evitarlos. Pero, si bien el hecho de que haya explicaciones no implica que también sean justificaciones. Entiendo por qué lo hacemos. Entiendo por qué nos cerramos ante el sufrimiento ajeno. Entiendo por qué algunos dirán que no debo ayudar al goy. Lo entiendo perfecto. ¿Sí? El hecho que lo entienda no significa que esté justificado. Especialmente si el Or Leamim es una función que el profeta sigue. El versículo sigue en pie. ¿Por qué le haces caso a ciertos versículos de los profetas y no a otros? ¿Sí? ¿Por qué aquellos versículos de los profetas en los cuales se te pide que ayudes al que no es judío, a los demás pueblos? ¿Por qué esos los omites y prefieres no recordarlos? ¿Por qué Abraham Avinu es tu rol modelo? ¿Sí? Es tu modelo a seguir, exceptuando cuando se trata de defender a los habitantes de Sodoma. Allí no. No, ahí no tan. Ese es Abraham Avinu. Oye, pero Abraham Avinu y los ángeles y la tiendita, yo qué sé, ahí sí, de él sí aprendes, ¿verdad? Pero Abraham, que trata de hacer lo posible para salvar a los habitantes de Sodoma, de ayudarlos cuando no, lo que puedas, inclusive con rezos, si no puede ser otra cosa, eso ya no lo aprendes de Abraham, ¿verdad? Cuando ya se tiene cierto aprendizaje sesgado, es porque ya tu interpretación de los versículos responde a una actitud tendenciosa de mirar la realidad y el texto mismo. Cuando decides tener a Abraham Avinu como Admataya Giu Masai Le Mosei Abotai, ¿hasta cuándo llegarán mis actos a los actos, al nivel de los actos de los patriarcas? Pero decides omitir cierta parte de los actos de los patriarcas. Es porque no solamente tu visión de la realidad está sesgada,
sino que también tu manera de ver el judaísmo está sesgado. Es decir, solamente le vas a dar atención e importancia a aquellos versículos que confirmen y refuercen tu ideología previa, que es rechazo a los demás para poder protegerme a mí mismo. El reto es duro, porque una vez que te abres. Pero la dificultad del reto, pues que yo sepa, nunca nos ha hecho exentos de tratar de pasarlo. Amelajá meruba. La tarea es difícil y enorme, pero la responsabilidad sigue estando ahí. Y de nuevo, entiendo las razones por las cuales rechazamos, pero es una función en la cual eventualmente tampoco nos está ayudando a nosotros mismos. Sobre todo cuando el 80% de la población judía ya ni siquiera tiene a Abraham como modelo. Sí. Que estén bien.